En la alegría de nuestro Señor Jesucristo reciba un saludo de felices Pascuas. Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos ven y nos escuchan a través de la página de la parroquia San Isidro Labrador. Nos encontramos desde el Seminario Mayor Madre Albertina de la Diócesis de Estelí, muy bien acompañado por el presbítero Alfonso, que nos visita desde la Diócesis de Granada. Mucho gusto, Padre. Un placer saludarle en nombre de toda la audiencia que nos está viendo en este momento a través de la página. También a nombre del presbítero Rigoberto González, párroco de la parroquia San Isidro Labrador y director de Radio Dulce Nombre de María 99.3 FM, le damos la bienvenida. Mucho gusto, Padre. Es un placer tenerle en este momento aquí en la bella diócesis de Estelí, haciendo sinodalidad, haciendo camino juntos, en este momento donde es tan importante entrar en las raíces de nuestra fe católica, en las raíces de nuestra identidad, desde donde emana la universalidad de la Iglesia que Cristo nos ha fundado, Cristo nos ha regalado. Mucho gusto, Padre. Usted ha tenido el gusto de acompañarnos estos días aquí en este seminario y reflexionando con el clero de la diócesis de Estelí, al cual usted le está dando una formación sobre el tema de la sinodalidad en la Iglesia Universal. ¿Así es, Padre? Sí, bueno, estamos compartiendo con el clero de la diócesis de Estelí porque nosotros, el clero ya ha estudiado la Biblia, naturalmente, la conoce, la vivencia, la predica domingo a domingo. Entonces, más que venir a dar una formación, lo que vengo es a compartir ciertos aspectos, a puntualizar, a reflexionar, incluso a reflexionar juntos. No es una simple relación de yo como docente y ellos como discentes, sino más bien compartir un poquito lo que está pasando, incluso también desde mi perspectiva como estudioso de la Biblia. Entonces, pues hemos tratado de puntualizar algunas cosas hoy como fundamento bíblico del proceso sinodal que está viviendo la Iglesia. Padre, usted nos comentaba que ha hecho sus estudios en la ciudad de Roma y ha tenido el gusto de profundizar en los estudios de las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos podría destacar usted sobre la sinodalidad, esa característica tan importante que condensa la Iglesia Católica? ¿Cómo podemos nosotros leer las Sagradas Escrituras en clave de sinodalidad? Bueno, comenzando, lo hemos dicho hoy en la reflexión, el pueblo de Israel, desde su fundador, Dios por medio de Abraham, comienza un recorrido de peregrino. Nosotros como somos iglesia peregrina, lo decimos también. Entonces, históricamente el pueblo de Dios es un pueblo peregrino que va juntos, caminando juntos siempre, va haciendo camino al andar guiado por Dios. Entonces, en el pueblo de Israel, por ejemplo, Dios ahí andaba en una tienda de seminómada y Jesucristo iba de pueblo en pueblo y ahí en el camino le iba enseñando a sus discípulos, iban caminando ellos juntos. Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, llama a personas diferentes en preparación, en visión. Por ejemplo, unos eran pescadores, otro era cobrador de impuestos, Mateo, ¿no? Probablemente Juan, además de pescador, era sacerdote, de familia sacerdotal. Entonces Jesús llama a personas de diferentes ámbitos, personas de diferentes formaciones, de diferentes perspectivas. A Juan y a Santiago le dicen los Boanerges, los hijos del trueno. Tenían una personalidad muy fogosa. Algunos eran duros para entender y uno hasta lo traicionó, pues Judas, sabemos. Y Jesús sabía todo esto. Sin embargo, Él quiso formar una comunidad de discípulos, no quiso seguidores cristianos solos. Entonces, no importa la velocidad con que caminemos, lo importante es que vayamos juntos. Entonces, hay una figura muy bonita en el Antiguo Testamento que es la de Esaú, el cazador y guerrero, y Jacob, el pastor de ovejas. Esaú va en sus caballos, con sus hombres, con sus guerreros, se alcanza a Jacob que va con sus tiendas y entonces le dice, hermano, vámonos, le dice Esaú. Entonces le dice Jacob, no, hermano, avanza tú, le dice. Yo en mi grupo, le dice, hay niños, hay ovejas tiernas, yo tengo que ir al paso de ellos. Entonces,
Jacob no puede ir al paso de Esaú porque Jacob es un pastor, Esaú es un guerrero, es un cazador. Entonces esa es la imagen también de la iglesia. Jesucristo es un buen pastor, va al ritmo de las ovejas, no va al ritmo de un cazador, de un guerrero, no va a caballo, muchas veces va a pie y tiene que ir al ritmo de los más débiles, de los más lentos. Entonces esa es una imagen que a nosotros nos puede ayudar mucho también en el caminar de la iglesia. En la iglesia hay gente de todo tipo, de todos pensamientos, de todos orígenes socioeconómicos, de pensamientos políticos, pensamientos de jóvenes, de viejos, de niños, de todo. Y tenemos que ir caminando juntos. Tal vez unos pueden ir más rápido, pero tenemos que esperar a los que no pueden llevar el paso. Hermosa figura la que nos ha planteado, Padre, de la imagen del buen pastor, ese Señor que reúne a todas las ovejas. Sin embargo, en este mundo donde predomina la dictadura del relativismo y también la gente que vive como si Dios no existiera, ¿cómo se puede hacer iglesia en esa pluralidad de opiniones, de ideologías, en este momento donde pareciera que cada vez más se está diluyendo la identidad cristiana? Pareciera que cada vez más nos alejamos y nos aislamos del ser iglesia con el otro, con aquel que quizás lo tenemos allá a la par, pero es como que también no existiera. Una indiferencia total. ¿Cómo podemos hacer sinodalidad desde la indiferencia, Padre? Desde este mundo que nos dicta esas nuevas leyes. Sí, son importantes dos puntos a mi juicio, que es el primero, la oración. Hay una anécdota muy interesante también sobre el asunto de la oración. Alguna gente se burla ya de la oración porque dice que en la iglesia todo es oren, 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 orar, orar, orar. Como que hay esta una canción que dice no basta rezar, ¿verdad? Entonces, pero para nosotros los creyentes, la oración no es una salida tangencial a la realidad. Es escuchar de alguna manera lo que Dios nos tiene que decir y dejarnos guiar por Dios. ¿No? Se dice que había un párroco que le pusieron una cantina al frente de la iglesia y entonces convocó a la gente, dice, vamos a hacer una jornada de oración, dice el párroco, para que se quite esa cantina de allí. Entonces comenzaron a hacer la jornada de oración. Y como a los 4 días de estar hubo un incendio en la cantina y entonces quedó en nada. El dueño de la cantina demandó al párroco ante un juez porque le dijo que por una campaña de oración que había hecho el juez, el párroco, pues le había pasado eso en su cantina. Entonces el párroco llegó y ¿qué tiene que decir en su defensa? Le dice el juez. Entonces le dice, pues que sí, nosotros estábamos orando, pero pues nosotros no tenemos nada que ver con el incendio, eso pues fue circunstancial y yo no creo que Dios se manifieste de esa forma. Entonces le dice él, ¿usted es feligrés de este sacerdote? Le dice al cantinero. No, le dice, yo ni creo en Dios, le dice el cantinero. Entonces dice el juez, ¿qué caso más curioso que tengo yo aquí? Un ateo que cree en la oración y por eso denuncia al párroco. Y un párroco que no cree en la oración y por eso piensa que no tiene nada que ver con el incendio. Esta lección nos deja a nosotros de que muchas veces no somos escuchados como nosotros quisiéramos, pero Dios siempre nos responde. Entonces, cuando Jesucristo estaba en el huerto, Jesucristo oró al Padre, Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz. Nosotros leemos en la carta a los Hebreos y dice, Jesucristo suplicó al Padre para que lo librara de aquel momento y fue escuchado. Entre súplica y lágrimas, dice, rogó al Padre para que lo escuchara. Cuando uno lee ese pasaje de los Hebreos, uno dice, ¿cómo que fue escuchado? El pobre lo agarraron y le dieron una buena zarandeada, lo crucificaron. Todos sabemos la historia. Y entonces la carta a los Hebreos está diciendo, fue escuchado porque lo libró de la verdadera muerte, resucitándolo.
Entonces muchas veces Dios no nos escucha a nosotros para darnos lo que nosotros queremos, como nosotros lo queremos, cuando nosotros lo queremos, pero siempre nos escucha, porque la obra es de Dios, no es nuestra. Entonces lo que nos está sucediendo a nosotros, en primer lugar, desde esta actitud creyente, es esa oración confiada, que la oración es expresar nuestro deseo a Dios, pero dejar que Él actúe como Él quiera, cuando Él quiera, porque no sabemos de este relativismo que estamos viviendo en la actualidad, qué fruto vamos a sacar nosotros. Lo sabe Dios. Probablemente salgamos menos cristianos en números, pero mejores cristianos en calidad. Entonces, ¿por qué Dios está permitiendo todo eso? No lo sabemos nosotros. Yo puedo especular, pero no voy a saberlo. La historia se lee siempre de atrás para adelante. A mí siempre me ha llamado la atención la figura de José. José vendido como esclavo por sus hermanos, preso como 13 años en Egipto, injustamente porque no se quiso meter con a adulterar con la mujer de su amo. Y después salió de allí para ser primer ministro de Egipto. Y después cuando se encuentra con sus hermanos les dice, Dios me mandó delante de ustedes para salvarles la vida. Pero esa es una lectura que él hace ya siendo primer ministro. Seguramente cuando estaba preso y lo estaban torturando jamás iba a poder ver porque no sabía el desenlace. Nosotros no sabemos el desenlace de las cosas que nos están pasando en la actualidad. Dios sabe, por eso debemos de ser lo suficientemente humildes para dejarnos conducir por donde Dios nos está llevando, aunque ahora nosotros no lo entendamos. Qué fuerte, Padre, esas palabras que nos ha compartido, porque hoy en día pareciera ser que el mundo necesita ser escuchado, pero nadie quiere escuchar. Ya como bien lo decía el Papa Francisco, también él invita a esa hora de misericordia de escuchar el corazón ajeno, y es regalar la vida. Padre, durante esta jornada de formación que usted está facilitándole al clero de la diócesis de Estelí, ¿cuál sería el mensaje que nos podría regalar para la feligresía que nos escucha y nos ve en este momento? Esas líneas o esa actitud que debería de tener una persona que quiere trabajar dentro de la parroquia, pero quizás no calza con el temperamento de los parroquianos, incluso hasta con el mismo párroco. Muchas veces el sacerdote enfermo, cansado, y esa relación cristiana dentro de la comunidad parroquial, cuando no está muy madura, a veces salta los sentimientos personales, o pueden haber diferentes motivaciones. ¿Cómo se puede hacer sinodalidad para llevar relaciones fraternas dentro de la parroquia? Hay dos puntos allí, a mi juicio, importante, y es que nosotros los seres humanos, como no conocemos el corazón del otro, juzga según las apariencias. Así, cuando David fue elegido rey, fue enviado Samuel, el hijo mayor, Eliab, que era el más grande, era fuerte, altote, era de buena presencia. Samuel dijo, este es el elegido. Entonces le dijo el Señor, no te equivoques, tú miras en la apariencia, Dios ve el corazón. Muchas veces nosotros, como no conocemos las circunstancias de las personas que tienen su corazón, juzgamos con mucha facilidad. Nosotros vemos al joven drogadicto, nosotros vemos a la persona que anda pidiendo, y nosotros decimos, pero ¿por qué no se pone a trabajar en vez de andar pidiendo? Nosotros juzgamos a la ligera la apariencia, no sabemos las heridas que trae esa persona interiormente. Entonces este punto es muy importante, es procurar ser tolerantes en no juzgar a la ligera a los demás. No sabemos, cada uno anda haciendo sus luchas. La iglesia no es un lugar, el Papa ha comparado la iglesia con un hospital de campaña, y efectivamente ahí llegan heridos. ¿Qué ve uno en un hospital? Gente sana. No, ahí llega gente herida, gente quebrada, gente moribunda, gente de todo tipo, que uno hasta tiene que voltear la vista. Pues espiritualmente muchos de los que van a la iglesia están así, espiritualmente, interiormente.
que andan buscando en Dios un refugio, un apoyo, una ayuda. Entonces no los podemos juzgar con suma facilidad. Punto número uno este. Y la otra que es la máxima bíblica, que es máxima universal, ni siquiera para los cristianos, pienso yo. Trata a los demás como quieras que seas tratado tú, ¿no? Trata a los demás como quieras que te traten. Esto es muy importante, porque cuando nosotros fallamos, ¿cómo queremos ser tratados? Que ahí nomás nos agarren y no, tal vez nosotros fallamos y queremos que nos comprendan inmediatamente porque fallamos. Mira, discúlpame porque no fue la mejor forma que tuve de decirte, de hacerte una corrección. Ah, no, pero es que ahora la ofensa que me diste ya no me la puedas quitar con esa disculpa. No, y si fueras tú el que me estás pidiendo disculpa, te gustaría que yo que te escuche de esa forma, ¿no? Sí. Entonces es importante por eso cultivar un poquito la empatía, es decir, tratar de ponernos en los zapatos del otro cuando somos tratados. La práctica de la tolerancia es muy importante, porque en esta sociedad dos cosas en la iglesia Jesucristo nos manda: la unidad en la fe y la unidad en el amor, que es la caridad, en hacer el bien. De ahí no significa que uno puede ser de tal color, el otro del otro, uno puede irle al Real Madrid, el otro al Barcelona, ahorita que está el básquetbol, ¿no? Unos les van a los Lakers, otros le van a los Warriors, pero podemos convivir con nuestras diferencias, porque unidad no significa uniformidad. La unidad y la riqueza de la iglesia es en la diversidad. El Papa Francisco ha puesto una imagen preciosa, que es la sinfonía. En la sinfonía hay muchos instrumentos, hay en muchas notas musicales, y si cada quien se pone a sonar como sea, entonces pues se arma un relajo. Y todas son diferentes, los instrumentos, ¿no? Una cosa es el oboe, otra cosa es el arpa o la lira o la trompeta. Todos tienen cabida en una sinfonía. Y cuando se organizan para ir de forma sincronizada, entonces arman una melodía preciosa. Entonces la búsqueda de nosotros es armar una melodía. Y claro, ahorita nos puede salir desafinado. Vamos a practicar y podemos ser mejor para que en la próxima nos salga más entonadita, e ir buscando organizar la iglesia como una sinfonía, siendo tolerantes y pacientes cuando no nos salen las cosas bien, pero sin dejar de intentarlo, que es lo más importante. Interesante ejemplo, padre, sobre la importancia de cada miembro para ejecutar una sinfonía, sí, hablando de una orquesta. ¿Y qué pasa, padre, cuando gana más los ánimos de la pereza, de la omisión, y algún miembro de la parroquia que tiene un talento no lo quiere poner al servicio de la comunidad parroquial? ¿Cómo se ve afectada la sinodalidad en ese aspecto? Todas estas cosas, falta de que nos anime. Por eso es importante, como les decía, la oración. Naturalmente sería muy importante que todos estuviéramos jalando juntos, porque la carga se hace menos. Debemos de ser conscientes también de nuestra responsabilidad, no culpar a los demás de nuestros fracasos incluso. Y creo que una de las cosas que nos debe de poner a nosotros siempre en alerta, en atención, es que el Señor a todos nos ha dado unos dones y carismas. En el Evangelio están los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Al que le dio 5 le dijo: vengan a darme cuenta, ¿cuántos han hecho? Aquí están otros 5. Al que le dio 3, aquí están otros. Al que le dio 2, aquí están otros 2. Y al que le dio 1, ¿qué le dijo? Entonces le dice: mira, yo sé que eres un hombre exigente, le dice, que quiere cosechar lo que no ha sembrado.
y quiere pedir lo que no ha dado. Aquí está, escondí tu talento. El otro le dice, eres un empleado holgazán y malo, porque si al menos hubieras puesto mi dinero en el banco para recogerlo con intereses a mi regreso. A todos nosotros Dios nos ha dado un talento, algunos más, otros menos, pero lo que es importante, que recordemos que a todos nos va a pedir cuenta el Señor, que en la vida somos administradores. ¿Qué hiciste tú de tu vida? Eso es importante. ¿Qué has hecho tú en todo este tiempo que te ha dado y con todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado? ¿Has preferido ni siquiera ponerlo en el banco para que gane intereses? Lo preferiste esconder y culpar al que te lo dio. Incluso eres el refunfuñón, el que le ve todo negativo, porque el que le dio 5 y al que le dio 2, o en la otra versión, al que le dio 10, al que le dio 5, no se quejaron. Se quejó el que le dio 1, ¿no? Entonces muchas veces es de perdedores quejarse. La actitud frente a la vida es, a pesar de las adversidades, con lo mucho o lo poco que tengo, ponerme a trabajar. Pero creo que una clave y un mensaje para todos nosotros debe ir encaminado es, ¿qué estoy haciendo yo con los talentos que el Señor me dio? Porque a todos nos dio algo. A todos nos dio algo. Entonces no podemos decir, no, yo no sirvo, porque el Señor nos hace seres inservibles. En la Laudato Si también el Papa Francisco, estudiando desde los ecosistemas, entonces, y pone el ejemplo, dice, si hay una alteración en un ecosistema de los organismos, incluso microcelulares, se altera todo el ecosistema, porque hay algo establecido por Dios que se llama orden. Todos tenemos una razón de ser. Si estamos aquí, todos tenemos una razón de ser. Así es. Y si estamos aquí es porque todos tenemos unos dones y unos carismas que son diferentes. Yo puedo ser muy bueno en griego y en hebreo y ser muy malo cantando. Entonces, otro cantará requete bien. Entonces, nadie es mejor que el otro, nadie es mayor que el otro, Sí. ¿no? Porque otro podrá ser buen cocinero, el otro podrá ser buen músico, el otro podrá ser buen deportista, el otro podrá ser buen predicador. Y entonces cada uno debe dar de lo que tiene, de lo que se le ha dado a él primero para producir. Así es. Y el que quiere ser el mayor, que sea el servidor de todos. Eso sobre todo. Hemos tenido el privilegio de que nos ha acompañado el Padre Alfonso. Ha venido desde la diócesis de Granada haciendo sinodalidad con la diócesis de Estelí, aquí en exclusiva a través de este medio, gracias a la gestión del Padre Rigoberto González, director de Radio Dulce Nombre de María. Alcanzamos esta entrevista con usted, Padre, que ha sido muy iluminadora y que durante estos días está realizando una jornada de reflexión al clero de la diócesis de Estelí, poniendo su acento en eso que le llamamos sinodalidad, que no es un invento del Papa Francisco, es una característica de nuestra Iglesia Católica, en la cual tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer caminos juntos, no solamente caminar por caminar, es hacer caminos juntos y, como bien nos dijo el Padre, tomando la responsabilidad que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Gracias, Padre, por este espacio. Nos gustaría que nos diera la bendición a la gente que nos ve y nos escucha a través de la página de nuestra parroquia. Muy bien, que el Señor los bendiga a todos ustedes, que los proteja, que los guíe siempre por el buen camino y que les dé la gracia siempre de permanecer en su iglesia para caminar juntos con Cristo, Él que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo, solo en Él hay salvación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Es un placer. Esperamos tenerlo también aquí con más frecuencia en la diócesis de Estelí. Yo sé que es muy difícil quizás llegar a toda la audiencia, pero sí, ha sido de mucho provecho. Sabemos de que la reflexión que usted le está dando a los sacerdotes
nosotros la alcanzará hasta a las diferentes parroquias, los diferentes movimientos parroquiales, con la réplica que den los sacerdotes en sus comunidades. Muchas gracias, estimados hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias a los televidentes, a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de la página de la parroquia San Isidro Labrador, y también a aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia 99.3 FM de Radio Dulce Nombre de María. Es un placer acompañarles.